El predicador o Coelet, en el libro de Eclesiastés, que no es otro que el mismo rey Salomón, hace una solemne advertencia a todos sus oyentes, o a todos los que leen. La advertencia nos sirve a nosotros hoy y le servirá a las naciones del mundo hasta que Cristo regrese a la tierra. Le hace esta advertencia: ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Cuando leemos ese mismo pasaje en otra versión, por ejemplo, Palabra de Dios para Todos, se traduce de la siguiente manera: un país se perjudica cuando su gobernante es muy joven y cuando sus dirigentes se la pasan todo el tiempo en reuniones sociales. Cualquier parecido con los gobiernos de hoy en día no es pura coincidencia. Hace como 8 años atrás, yo le dije a un amigo mío, cuando me estaba comentando algo de política, yo le dije: el problema que tenemos nosotros los puertorriqueños es que cada vez estamos buscando gobernadores más niños, más jóvenes, sin experiencia, y lo vamos a pagar. Y no pasaron 2 cuatrienios y ya ustedes saben lo que pasó, lo pagamos. Esta declaración del predicador comienza con un ay. Y el ay en la Biblia es una demostración de dolor intenso. Es decir, es como si el predicador estuviera diciendo: es digna de lástima la nación que tiene un rey maduro, como traduce la Nueva Versión Internacional, un adolescente en el trono. Mal le va a ir. ¡Ay, pobrecita! Sin embargo, para que no se vayan a sentir tristes los adolescentes que puedan estar viendo este mensaje, que muy bien podría ser para ellos, hay esperanza. El mismo autor ha declarado antes en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 4 y verso 13, que mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Esa es la realidad, que el rey viejo y necio. La Biblia da cuenta de muchos adolescentes que sin esperarlo se encontraron frente a enormes responsabilidades, incluso al frente del gobierno de su nación. Estos acudieron al Señor en busca de ayuda y fueron levantados, elevados a la altura de las circunstancias. Usías, uno de los mejores reyes que tuvo Israel, del que muy poco se habla, probablemente porque su nombre se parece demasiado al de un rey que todos admiran, Josías, porque empezó a reinar a los 8 años. Usías comenzó a reinar a los 16 años y fue un gran rey, un rey respetado por todas las naciones de alrededor de Israel. ¿Cómo sucedió esto? ¿Qué circunstancias lo llevaron a la victoria? En este mensaje de esta hora vamos a hablar sobre el tema un adolescente al trono. ¿En serio? Un adolescente al trono. ¿En serio? Y este mensaje está basado en el libro de segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versos 1 al 21. Vamos a ver un poquito el contexto con el que vamos a trabajar este pasaje. Porque este contexto se remonta muchos años antes a la situación de Usías cuando era un adolescente en lo que llaman adolescencia tardía. Este mensaje es perfecto como un complemento
a la lección de la escuela bíblica que se dio en las iglesias de Dios Pentecostal durante el día de hoy, que hablaba sobre las etapas de la adolescencia. ¿Por qué un adolescente llega a ocupar el trono de Judá a tan temprana edad? Miren, mi hermano, en Israel, antes de que hubiera rey, el rey era Jehová. El rey era Jehová. Jehová era el que decía, el que ordenaba. Todo se hacía conforme al pacto que él había establecido. Y los profetas eran como la policía de la ley. Y ellos se encargaban de ayudar a los reyes a vivir de acuerdo a la ley. Pero en realidad, durante el tiempo de los jueces, cuando no había rey en Israel, y se repite constantemente esa expresión, durante ese tiempo Israel vivió probablemente una de las peores épocas de toda su existencia histórica. Durante el tiempo de Samuel, que era profeta y que era sacerdote, el pueblo pidió un rey y el rey se le concedió. En Primera de Samuel, capítulos 8 al 12, se relata esta historia. Samuel le advirtió al pueblo, sin embargo, que el éxito como nación no dependía tanto de que tuvieran rey o tuvieran juez, de quién fuera el líder, sino de que ese rey y el pueblo fueran fieles al pacto. En 1 Samuel capítulo 2 y versos 24 al 25, Samuel le advierte, después que el pueblo a regañadientes acepta que cometieron un error al pedir rey, Samuel les advierte de la siguiente manera: solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Y entonces les llega esta advertencia: mas si perseverareis en hacer mal, vosotros como pueblo y vuestro rey pereceréis. Porque no dependía del rey, no dependía de eso. El éxito dependía de que ellos fueran fieles al pacto. Cuando Saúl fracasó, David subió al trono y Dios le prometió a David, en lo que se conoce como el pacto davídico, que David tendría un nombre. En 2 Samuel 7, 11 y 16, Dios le habla a David y le dice así: desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, yendo a la época de los jueces, le dice, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Pero la parte importante es esta: asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. O sea, Dios le está prometiendo a David una dinastía. Y en el verso 16 dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. O sea, siempre habrá un descendiente tuyo en el trono de Israel. Viéndolo en términos políticos, eso no sucedió, pero cuando lo vemos proféticamente, Jesús, el hijo de David, nacido del linaje de David, está ocupando hoy ese trono. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Usías sube al poder a causa de su padre, porque entonces cuando se le da a Israel un rey y se le promete a David que su reino va a ser ¿qué? Eterno, que va a tener una dinastía, significa que el reino, la monarquía iba a ser pues hereditaria. Y ese es el sistema que se sigue todavía en las monarquías en todo el mundo. Las monarquías son hereditarias. El capítulo 14 de Segunda de Reyes y el capítulo 25 de Crónicas relata la historia de Amasías, el padre de Usías. Es importante que en Segunda de Reyes capítulo 15 a Usías lo llaman Azarías, para que nadie se vaya a confundir cuando estén leyendo las historias. Amasías tenía 25 años cuando su padre murió y él subió al trono y reinó 29 años. O sea, murió a los 54 años, que era una edad
muy temprano. Muy temprano. Amasías comenzó bien haciendo lo recto delante de Jehová, según establece Segunda de Crónicas 25:2. Pero hay un aunque en ese pasaje. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Y con Dios, discúlpenme, con Dios hay que ir completo. Hay que ir de todo corazón. De todo corazón. Con él no puede haber medias aguas. Luego, Amasías siguió de acuerdo con la ley, eliminando a los enemigos de la monarquía. Y lo hizo conforme estaba establecido en el pacto. Luego, Amasías tiene una resonante victoria sobre Edom. Y Amasías entonces se enalteció, se engrandeció. Parece que creyó que él derrotó a Edom en serio. Se engrandeció. Y en el camino de regreso de la derrota que le infligió enorme a los edomitas, recogió los ídolos de Seir y se los trajo. Algo que estaba absolutamente prohibido en el pacto que él pretendía que estaba cumpliendo. Dice la Biblia en Segunda de Crónicas 25:14 que a esos dioses de Seir los puso ante sí por dioses, o sea, los puso al lado de Jehová. Pretendió equiparar a esos muñecos que no pudieron defender a Edom. Los dioses de Edom no pudieron defenderlo del propio Amasías, y ahora cuando viene de regreso, Amasías comete la barbaridad de tomar esos dioses y colocarlos como si fueran iguales a Jehová, y los puso ante sí por dioses, y dice la Escritura, los adoró y les quemó incienso. Y aquí está el sincretismo de Israel, que nunca logró librarse de eso. Pretendían servir a Jehová y servir a otros dioses igualmente. Entonces Amasías comete otro error aparte de ese. Quiso enfrentarse a Israel, que eran sus hermanos. Recuerden que la nación estaba dividida en el reino del sur, que era Judá, que eran Judá y Benjamín, y el reino del norte, que eran las otras 10 tribus, que tenían como capital, por ejemplo, a Samaria. Él le declara la guerra a sus hermanos. ¿Por qué? Porque él había contratado unos mercenarios del reino del norte, y Jehová le prohibió ir con esos mercenarios a la guerra contra Edom, para que ellos no dijeran que ellos les habían dado la victoria. Mientras ellos estaban peleando en Edom, este grupo de mercenarios se metió a las ciudades de Judá y mataron un enorme grupo de personas. Ahora Amasías se quiere desquitar, y el rey y el propio rey de Israel le dice que tú estás aquí buscando pleito conmigo. Miren, Amasías, rey de Judá, en Segunda de Crónicas 25, 17 al 22. Amasías, rey de Judá, después de tomar consejo, envió a decir a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel: ven y veámonos cara a cara. Estaba bravo, como dice, yo dejoté a Edom, a ustedes me los como con la mano izquierda, sin pasar mucho trabajo. El verso 21 dice, salté unos cuantos versos ahí, dice: subió pues Joás, rey de Israel, y se vieron cara a cara a él y a Amasías, rey de Judá, en la batalla de Metsemes, la cual es de Judá. Pero cayó Judá delante de Israel y huyó cada uno a su casa. Antes de ir a esa guerra, el rey de Israel le había advertido a Judá lo siguiente: tú dices, he aquí he derrotado a Edom, verso 19, y tu corazón se enaltece para gloriarte. Estaba inflado el rey Amasías. Y el rey de Israel le da este consejo: quédate ahora en tu casa. ¿Para qué provocas un mal en que puedas caer tú y Judá contigo? Y ya un profeta le había advertido a Amasías que no se metiera en una guerra con Israel.
Pero Amasías no quiso escuchar. Resultado, una guerra que se pierde. Miren, y ustedes han oído un dicho puertorriqueño, me imagino que a lo mejor en otros países de Latinoamérica se usa: del árbol caído todos hacen leña. Esa derrota le costó una serie de conspiraciones a Amasías, que tuvo que huir, y entonces es asesinado y muere temprano. Su soberbia y su necedad lo llevó a la muerte, y el pueblo toma a su hijo, un adolescente, en plena adolescencia tardía, 16 años, y pone a Usías en el trono. Por eso el mensaje se titula Un adolescente al trono. ¿En serio? ¿Por qué? Mire, si uno va y busca hace un search en la internet sobre un adolescente sentado en el trono real, es bien difícil encontrar una imagen. Muy difícil. Pero se consiguen algunas, porque es que resulta hasta risible. No puede reírse de eso. Un adolescente en el trono. Sin embargo, recordemos la advertencia que leímos al principio. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Amasías no cogió el consejo de Dios, que le llegó por un profeta y también por medio de su adversario, el rey de Israel. Y por esa razón un adolescente fue ascendido al trono prematuramente. ¿Pero qué iba a hacer este joven? Como consecuencia de las malas decisiones de su padre, el rey Amasías, Usías, llega al trono a los 16 años, en lo que se conoce como plena adolescencia tardía. Era un muchacho, vamos a verlo, era un muchacho. Miren, vamos a ver esta imagen. Un muchacho que no tiene vello. Probablemente no tenía vello facial, ni estaba desarrollado físicamente. Él no tenía un gran ejemplo de su padre. Probablemente sus pies no llegaban al piso sentado en el trono. Probablemente se vería el trono vacío con ese muchacho delgado porque no se ha desarrollado. Tal vez lucía torpe, sí, porque estaba creciendo. Y tal vez lucía torpe en su hablar también porque le estaba cambiando el tono de la voz. Tal vez hablaba y se le salió un gallo en una reunión. Y a lo mejor era motivo de risa. Tal vez le salió acné y se sentía poco. Y se sentía que no era agradable que se le viera. Tal vez algunos a escondidas decían: ese es el rey. Pero si eso es un muchacho. En puertorriqueño diríamos otra cosa, pero no lo voy a mencionar aquí. Y a lo mejor decían: miren, a ese se lo van a comer vivo en la corte. Y sin decir nada de lo que le van a hacer sus enemigos. Y tal vez ese jovencito solo lo que quería era jugar, janguear con sus amigos, pasear. Pero estar sentado en el trono de una nación con tantos problemas, y además una nación difícil como Israel, porque Israel no era una nación fácil. Así que tal vez este joven se sentía inseguro, o a lo mejor se paralizaba a la hora de tener que tomar decisiones difíciles. Por obvias razones se tuvo que separar de sus amigos, y ahora estaba rodeado ¿de qué? De viejos. A lo mejor ese era su pensamiento: estoy rodeado de viejos. Así que en su llegada al trono, esto parecía que iba a ser un gran fracaso. Todo apuntaba al fracaso. ¿Qué podía hacer ese muchacho como rey? ¿Qué puede hacer un adolescente sentado en el trono? ¿Qué puede hacer un adolescente gobernando una nación? ¿Qué puede hacer? Mírenlo bien. ¿Qué puede hacer un adolescente siendo el presidente de los Estados Unidos de América? Claro que eso no va a pasar en Estados Unidos porque no es una monarquía. Y en los lugares donde hay monarquía hoy, en realidad hay otro gobierno que gobernado normalmente por un primer ministro. O a lo mejor lo estaban menospreciando. Si lo vemos hoy, a lo mejor alguien podría decir: ¿qué puede hacer ese muchacho al frente de ese grupo en la escuela? O ese aleluya no va a llegar a nada.
¿Qué condujo a este adolescente a convertirse en un gran rey? Porque llegó a ser uno de los reyes más importantes de Israel. 3 cosas importantes. 3 cosas que son muy importantes. Supo coger consejos. En puertorriqueño diríamos que el que no oye consejos no llega viejo. Usías supo coger consejos. Número 2, se rodeó de la gente correcta. Y acá en puertorriqueño diríamos, el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Hay otro dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y probablemente lo más importante de estas 3 cosas, persistió en buscar a Dios. Se esforzó, persistió. El nombre personal del rey era posiblemente Azarías. Y este nombre significa Jehová ayuda o Jehová ha ayudado. Y su nombre real probablemente era Usías, que significa Jehová es fuerte o Jehová es mi fortaleza. Pero miren, la realidad es que lo mejor que puede tener un líder es reconocer sus limitaciones. Reconocer sus limitaciones. Y para un rey adolescente esa cualidad era vital. Uno debe saber, hay que saber cuando no se sabe y buscar a los que saben para llenar esa falta. Usías entonces tuvo por consejero a un viejo sabio que le enseñó a temer a Dios. Y la Biblia declara sobre la relación entre Usías y Zacarías en segunda de Crónicas 26:5. Ese es el capítulo clave de este mensaje. Y persistió, hablando de Usías, en buscar a Dios en los días de Zacarías. Entendido, Zacarías era entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, en qué importante esa advertencia, en estos días, esa explicación, en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Si leemos otra versión, a lo mejor lo dice de otra manera, pero esta Reina Valera me parece que va al punto. Persistió en buscar a Jehová. Se empeñó en buscar a Jehová. Mientras Zacarías siguió a Dios, mientras Zacarías vivió, Usías siguió a Dios y le fue muy bien en el trono. Los adolescentes, amados, necesitan mentores que los guíen en el camino correcto, aunque ellos crean que no los necesitan. Sus padres son importantes. Y en la época en que estaba viviendo Usías, que sería como una adolescencia tardía en nuestro tiempo, los padres son muy importantes e incluso llegan a tener más importancia su opinión que la opinión de los padres. Por eso es tan importante un mentor. Sin embargo, cuando se trata de una persona que está en el trono de una nación, en este caso en el trono de Judá, la opinión de los padres no es una buena alternativa. Roboam, el hijo de Salomón, sus consejeros sabios le dijeron, no, mira, vamos a bajarle los impuestos a la gente porque están sufriendo mucho. Salomón le puso muchos impuestos para hacer todos estos palacios y todos estos edificios. Vamos a tratar, haz como ellos te dicen. Y él fue donde esos consejeros, ellos le dieron un consejo correcto. Pero Primera de Reyes 12:8 dice que Roboam desechó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él, y eso ocasionó la ruptura de la nación en dos, el reino del norte y el reino del sur. Claro, tener consejeros no es signo de debilidad. Nadie se las sabe todas. Por eso hay especialistas en las profesiones. Nadie se las sabe todas.
Tú no puedes ser especialista en el corazón y en los pulmones y en el riñón y en cualquiera de los órganos del cuerpo. Por eso hay especialistas, cada uno en su área. Y cuando se juntan, pueden traer salud a un paciente que esté muy enfermo. Uzías puso todo su ser. Uzías se empeñó. Pero tener consejeros, miren, fue muy importante en su vida. El libro de Proverbios habla mucho sobre este asunto de los consejeros. En Proverbios 11:14 dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. En 15:22 dice: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. En Proverbios 24:6 dice: porque con ingenio harás la guerra. Miren, si se va a ir a la guerra, los consejeros son importantes. Todos los reyes de la tierra, todos los presidentes, todos los primeros ministros tienen consejeros para eso. Porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. No hay debilidad en tener consejeros. Desde luego, se trata de consejeros que temen a Dios y por tanto son sabios, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Otro punto muy importante y relacionado al anterior es que Uzías se empeñó. Y repito, persistió. No fue una decisión de una vez y ya no se acordó más. Fue un esfuerzo continuo. La palabra es hayah en hebreo. Y es lo que se conoce como un imperfecto tercera persona singular masculino. Y se traduce como llegar a ser, suceder. Habla también de relaciones. Se usa hasta como título de Dios. Pero la conjunción que lo precede lo convierte en lo que se conoce como un vayictol o un guayictol y hace que lo que sería una acción incompleta se convierta en una acción completa. Es decir, Uzías puso todo su ser, toda su fuerza, todos sus pensamientos y llegó a persistir, a empeñarse, a lograrlo. Aunque seas un muchacho, si tomas una decisión radical de servir al Señor, te será recompensado. No importa si tienes 15 o 25 años. Dios no pasará por alto una decisión así. Miren, otro jovencito en el Nuevo Testamento recibió instrucciones para empeñarse, escribiéndole al joven Timoteo. Y voy rápido sobre esta historia para volver a Uzías. En su primera carta, Pablo lo exhorta y le dice que nadie te menosprecie por ser joven. Joven, que nadie te menosprecie por ser joven, porque sirves al Señor. Pablo le dice en otro lugar, ocúpate en el ministerio. En otro momento le dice, no descuides el don que has recibido. Y en otro le dice, permanece. Y finalmente le dice, persiste en la doctrina y cuida tu decisión. Persiste, esto trae recompensas. En su segunda carta, déjeme para que se vea en la pantalla. En 1 Timoteo 4:16 le dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Esto tiene recompensa. Haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y en 2 de Timoteo, 2 cartas distintas sobre el mismo tema, le dice a ese joven pastor, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, como fuiste formado en las enseñanzas apostólicas, persiste en eso, sabiendo de quién has aprendido. El autor de la carta a los Hebreos nos recuerda que Dios no olvida las decisiones que tomamos referente a Él. Dios no olvida eso. Cuando un joven se decide por el Señor y persiste en ello, es una fuerza indetenible, no hay quien lo pare.
Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no olvida las decisiones firmes que hace un adolescente cuando las hace por él. Dios no lo olvida. Y un adolescente que se decide por Dios es una fuerza que no puede ser detenida. Uzías fue un adolescente que subió al trono, pero tomado de la mano de Dios, quien lo guió por medio de un mentor, llegó a ser uno de los más grandes reyes de Judá. Para que ustedes vean algunas de las cosas que hizo nada más. Derrotó a los filisteos y a los árabes. Su fama se extendió por todas las naciones alrededor y llegó hasta Egipto, y eso estaba bien lejos. Construyó cisternas para almacenar agua, muy sabio. ¿Por qué? Porque tenía mucho ganado. Así en las épocas de sequía, siempre su ganado iba a tener agua, lo que significa que la producción agrícola aumentó considerablemente. Tuvo una fuerza élite de 2.600 soldados. Era la Guardia Real, por así decirlo. Y esa Guardia Real lideraba un ejército, miren esto, de 307.500 soldados que podían salir a la guerra. Pero no los dejó así solos. Fabricó y compró equipo necesario para todo su ejército para armar a esos más de 300.000 soldados. Luego, reunió a un grupo de ingenieros. Los consejeros son buenos, alguien se lo dijo. Reunió un grupo de ingenieros para inventar equipos de guerra que arrojaban grandes saetas y piedras enormes. Así que en caso de una guerra iban a estar bien protegidos. Aunque al final Uzías cometió un error. ¿Por qué? Porque se enalteció. El mismo error de su padre. Aunque al final Uzías cometió un error. Y murió leproso porque el juicio de Dios lo tocó. Su legado persistió. Miren, Uzías reinó 52 años en Jerusalén. Eso es una vida entera. Esa fue básicamente la vida completa de su padre. Y dice la Biblia que reinó 52 años, lo que significa que murió cerca de los 70 años de edad. Miren, su legado fue tan importante. Su legado fue tan importante que le sirvió al profeta Isaías de referencia cronológica para la visión con que Dios lo llamó al ministerio profético. En Isaías 6:1 dice lo siguiente: en el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ese es el inicio de la visión y llamamiento de Isaías al oficio profético. ¿Por qué esa referencia al rey Uzías? Porque eso fue un acontecimiento muy triste y muy doloroso para un rey que llevaba 52 años haciendo un trabajo extraordinario para su pueblo. Un trabajo extraordinario para su pueblo. Su legado fue sumamente importante. Y tú, joven, tú, adolescente, ¿qué decisión vas a tomar para el Señor? Yo soy parte de una generación que cuando éramos adolescentes tomamos una decisión para Dios. Ese grupo de jóvenes, de adolescentes que tomaron esa decisión. Mi decisión fue básicamente a la misma edad del rey Uzías, a los 16 años. A los 13 años fui bautizado con el Espíritu Santo. Eso fue una experiencia extraordinaria. Pero a los 16 años yo decidí que yo iba a servir al Señor y que iba a amarlo de todo corazón, y iba a enseñar su palabra. Así que desde los 16 años ya yo voy a tener 66 años. Hace 50 años básicamente yo estoy enseñando su palabra. Le enseñé desde jóvenes hasta los más viejos. Dios honra esas decisiones. Junto a mí había un grupo de líderes que se convirtieron en líderes de AJEC.
que hicieron obras extraordinarias, que ministraban con una pasión que uno decía, Dios mío, pero ¿qué tienen estos muchachos? Tenían una pasión por el Señor, porque habían tomado una decisión y Dios la oyó. Dios la oyó. A los 13, 14, 15, 16 años tomaron decisiones por el Señor. Algunos lo hicieron mucho antes de la edad de 16 años. Tomaron decisiones por el Señor que los han conducido, esa decisión que tomaron, los ha conducido hasta hoy. Los ha conducido hasta el día de hoy. Hoy son pastores. Hoy trabajan en el ministerio. Hoy están enseñando en los seminarios. ¿Por qué? Porque tomaron un día una decisión. Y el joven, como les mencioné hace unos momentos atrás, cuando un joven, un adolescente, toma una decisión para Dios, se convierte en una fuerza indetenible. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo toma en serio. Y entonces comienza a darle ¿qué? Le comienza a darle dones. Le comienza a darle talentos. Comienza a equiparlo. Te decidiste por mí, yo me voy a encargar de esto. Y aprenden a predicar, aprenden a enseñar, aprenden a cantar, tocan instrumentos musicales, le sirven al Señor de cuanta manera posible. Sirvieron en el liderazgo de AGEC, crecieron allí, maduraron allí, crecieron a la sombra de grandes líderes que tenían a su lado. Por ejemplo, yo crecí muchísimo a la sombra de Ada Mercado, que fue mi presidenta de AGEC. ¿Por qué? Porque yo había tomado una decisión, pero había gente aquí que estaba antes de mí. Yo no llegué allí como en paracaídas. No, mucha gente trabajó bien duro en la Asociación de Jóvenes Embajadores de Cristo, la AGEC famosa. Mucha gente trabajó muy duro y teníamos mucho que aprender de ellos. Así que ahí crecimos, maduramos, pero todo comenzó por una decisión por el Señor, que el Señor toma en serio. El rey Usías hizo una decisión por el Señor. Dice la Escritura que persistió, que se empeñó, y ese empeño lo llevó hasta el final. Cometió un error al final, pecó contra Jehová, recibió el juicio de Dios. Muere leproso, pero su legado persistió. Israel lo lloró. Por eso cuando el profeta Isaías recibe esa visión, ¿cuál es su referencia? En el año que murió el rey Usías. ¿Por qué Isaías dice eso? Porque había muerto un gran rey. Y entonces a lo mejor estaba Isaías pensando, ¿y ahora qué va a hacer Israel? Sí, porque cuando muere un gran líder en una nación, eso es lo primero que piensa la gente, ¿y ahora qué va a hacer de nosotros? ¿Qué va a pasar con el país? ¿Cómo van a seguir las cosas? ¿Quién lo va a sustituir? Así que probablemente el pensamiento de Isaías, que era un hombre intelectual, un hombre muy preparado, un hombre muy capacitado, cuando recibe esa visión de la gloria de Dios, que lo único que se acuerda es que esto sucedió en el año que murió mi rey. Y ese rey llegó ahí porque tomó una decisión cuando vivía una adolescencia tardía, cuando estaba flaco, cuando no tenía vello facial, cuando sus músculos no habían crecido, cuando todavía era un muchacho que no se había estirado suficiente y a lo mejor sus piernas no llegaban al piso, sentado en el trono. Se rodeó de la gente correcta y decidió que él iba a hacerlo bien para la gloria del Dios que lo había colocado en ese lugar. Tuvo mentores, hicieron un gran trabajo, un trabajo extraordinario, pero todo comienza porque él decide, persiste, se empeña. Y entonces, cuando Isaías tiene temor, ¿qué va a hacer de Israel? Nuestro gran rey ha muerto. Han pasado 52 años desde que él llegó al trono. Mira todo lo que ha sucedido. Miren el nombre que Israel tiene en las naciones de alrededor. ¿Qué va a pasar con nosotros? Nos atacarán las naciones. Que Isaías está pensando, Dios mío, ¿qué va a hacer de Israel sin el rey Usías? Dios se le revela y le dice,
aún yo estoy en el trono. En el año en que murió el rey Osías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. El rey de Usías seguía en el trono. Usías ya no estaba, había hecho un gran trabajo, pero el rey de Israel era Jehová y seguía en el trono y estaba llamando gente a un trabajo extraordinario. Joven o viejo, si te decides por el Señor lo va a coger en serio. Si te decides por el Señor, pero en serio, no estamos relajando. Si te decides por el Señor en serio, yo recuerdo cuando esa decisión que yo tomé, yo le dije al pastor, mi pastor, de quien aprendí la mayoría de las cosas, el reverendo Francisco Nieves. Ese fue un hombre extraordinario para mí. Yo le dije, yo quiero si me pueden prestar la llave del templo. Porque cuando terminaron las clases y era la época navideña, le dije, yo voy a ir al templo a orar a las 6 de la mañana, que en diciembre es totalmente oscuro. Yo salía de casa, caminaba a pie, como 20 minutos, abría el templo, me encerraba allí, oraba 1 hora. Y después salía a la plaza del pueblo a desearle feliz Navidad a todo el que me encontraba en el camino, y le entregaba un tratado que le explicaba por qué Jesús se había encarnado. Hay que cogerlo en serio, joven, pero si tú te decides por Dios en serio, Dios lo va a coger en serio también, y Dios va a hacer entonces cosas extraordinarias contigo. Si tú te decides por el Señor, aunque seas un adolescente, aunque creas que eres niño, aunque creas que no eres capaz. Yo conozco un jovencito que todos pensaban que no tenía capacidad mental. Se decidió por el Señor y el Señor se encargó de eso. Si te decides por el Señor, aun siendo un adolescente, podrás también llegar al trono. No tiene que ser el trono del gobierno, pero podrás llegar al trono. O sea, vas a llegar a la posición donde Dios te quiere y podrás alcanzar el propósito de Dios para tu vida. ¿Te decides? Joven, ¿te decides? Adulto, ¿te decides por el Señor? Quiero orar por ti. Quiero orar por ti. Si te has decidido, el Señor lo va a coger en serio. Si quieres escribirnos, nos puedes escribir luego y te contestaremos. Pero lo importante es que el Señor va a tomar en serio tu decisión. Así que permíteme hacer una oración y con esto terminamos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por la vida de este adolescente, de este muchacho que se decidió por ti, el rey Usías. Y como se decidió por ti, tú lo cogiste en serio. Hiciste cosas extraordinarias por más de 50 años. Porque un jovencito, un adolescente se decidió. Señor, mira, Padre amado, a un joven que esté en esta hora, Señor, tomando una decisión por ti. Y Él quiere que tú lo cojas en serio. Él está ahí, Señor. Y Él quiere que tú lo cojas en serio. Yo sé que tú lo haces. Empieza a equiparlo. Empieza a darle ministerio, dones. Prepáralo. Llévalo por el proceso que tenga que ser llevado. De manera que pueda subir al trono de su vida. Y alcanzar tu propósito para su vida en este tiempo tan difícil. Está en tus manos, Señor. Mira esa decisión que toma en esta hora. Está en tus manos, Señor. Levántalo a la altura de sus circunstancias. Aunque todo parezca perdido para él y aunque todo parezca que su vida va a ser un fracaso, si se decide por ti, Señor, ahora, y lo toma en serio y persiste y se empeña, sabemos que tú vas a hacer grandes cosas con él. Está en tus manos para bendición
y para la gloria de tu nombre en esta época difícil. Tal vez para esta hora has sido llamado al reino. Está en tus manos, Padre. Lo dejamos en tus manos, en el nombre maravilloso de Jesús, nuestro gran Señor y Salvador. Pedimos todas estas cosas creyendo que tú lo haces. Gracias, Señor, por tu palabra, que no vuelve atrás vacía. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Escríbenos un comentario, mándanos una notita. Si tú eres el que ha tomado la decisión, escríbenos, queremos saberlo. Porque creo que hay un joven, creo firmemente que hay un adolescente en esta hora tomando una decisión seria por el Señor. Escríbenos, déjanos saber. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Y nos vemos en un mensaje similar más o menos a esta misma hora la próxima semana. Adelante en el Señor. Nos vemos luego. Dios te bendiga y Dios te guarde.